descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 10 minutos después, Viserys y Arya estaban en el patio, bajo la mirada curiosa de los hermanos negros, pues allí también se encontraban los dragones, y estos siempre atraían espectadores. Jon, que aún tenía una expresión triste, frunció el ceño al ver a Arya sacar su espada corta que en sus manos parecía de tamaño normal y apuntar con ella de Viserys, mirándolo con ansias asesinas. Llevaba un peto de cuero, perneras y brazaletes sobre su ropa de seda, pero Viserys supuso que esas piezas solo la retrasarían y no le serían útiles contra él, por lo que asumió que la niña hablaba en serio y había preparado algunos trucos. Viserys le sonrió de forma despreocupada. Aunque esta vez usaban armas reales, ordenó a sus guardias, liderados por Ser Barristan, el único guardia real que lo acompañaba, que no interfirieran ni permitieran que nadie más interviniera. No se preocupe, Lord Comandante. Lady Arya solo es una niña. Esa espada no es más que un juguete en sus manos. Me aseguraré de que no se haga daño, aseguró Viserys. Arya enrojeció de furia, pero no fue imprudente. Se mantuvo en su sitio. Última oportunidad, príncipe depravado. Devuélveme a Aguja. Exigió Arya, amenazándolo con la espada corta, manteniéndose a 3 metros de él. Viserys sonrió. Lady Arya, ya se lo dije antes. Me quedaré con Aguja. Es un tesoro demasiado valioso para que una niña lo tenga en sus manos. Pero, como prometí, he hecho otra espada para usted, dijo, abriendo una caja rectangular y tendiéndosela a Arya, que abrió mucho los ojos al verla. Dentro había una espada más parecida a un estoque, con protección en la empuñadura. La hoja era tan delgada como la de Aguja, pero algunos centímetros más larga y de un metal ennegrecido. Esta espada se ajusta mejor a tu estilo de combate. No será fácil de romper. Incluso podrías atravesar una armadura que no sea la mía con ella, explicó Viserys. Arya se apresuró a tirar su espada corta a un lado y tomó el estoque. Al comprobar su equilibrio, peso y dureza, le dedicó una mirada macabra. Me la quedaré. Pero también recuperaré a Aguja, dijo, ajustando la funda del nuevo estoque a su cinturón y desechando la anterior. No bajó la guardia, y aunque lucía tan despreocupada como cualquier niño, Viserys sabía que en sus combates nunca había usado trucos ni ataques furtivos contra ella. Todos sus movimientos habían sido legales para un duelo de entrenamiento. Bien, ¿estás lista?, preguntó Viserys, desenvainando su propia espada. Los murmullos crecieron entre la multitud que se formaba. Su arma era una katana de 70 centímetros, hecha a su medida por los mejores herreros de su ejército en Meereen. Nunca habían visto una katana, pero siguieron el modelo que Viserys les proporcionó, corrigiendo detalles tras varios prototipos. Viserys había escogido una katana en lugar de una espada de doble filo porque prefería mantener la distancia en el combate y así aprovechar al máximo sus sentidos mejorados por la magia. A diferencia de lo que muchos creían, una espada de doble filo no se usaba para lanzar tajos con fuerza, sino para golpear rápidamente a corta distancia, con estocadas ocasionales y retiradas estratégicas. El estoque o espada de Braavos, que eran casi lo mismo, permitía mantener mayor distancia, pero su estilo se basaba únicamente en estocadas, descartando cortes debido a la forma de la hoja. La katana, en cambio, servía tanto para tajos a distancia como para estocadas o golpes cortos. Además, podía usarse con una sola mano, lo que permitía a Viserys sacar el máximo provecho de sus sentidos mágicamente mejorados. Sin embargo, lo más cercano a una katana que habían visto los occidentales era un sable curvo del continente Essos. Arya, que ya había visto su espada antes, y había observado a Viserys practicar con una versión de madera, conocía lo que era capaz de hacer con ella, aunque frunció el ceño. Él nunca la había usado en un combate real. No creerás que voy a enfrentar un arma real con una de madera, ¿verdad?, preguntó Viserys. Arya adoptó su postura del agua al comprobar que la nueva espada se ajustaba perfectamente a su estilo, y pareció satisfecha. Viserys podía jugar con ella, pero no cometería la temeridad de subestimarla. La única razón por la que podía tratarla así era porque, usando su magia, podía imponerse a cualquier rival individual. Aún así, su cuerpo seguía siendo el de un humano, y solo tenía 2 manos. Viserys observó su postura. Como era zurda, Arya sostenía la espada con la mano izquierda. Los herreros habían adaptado la empuñadura del estoque a esa forma de empuñar, y el arma también había sido diseñada según su estatura y peso, medidos por Viserys durante los entrenamientos.
Su propia postura era relajada, una posición defensiva que dejaba la espada baja, dando la impresión de una guardia descuidada. Además, la sostenía con una sola mano. Pero Arya no cayó en el truco. Empezó a moverse a su alrededor como un gato, acechando sus costados, provocando una conmoción entre los presentes. La niña despreocupada había desaparecido, y en su lugar estaba una asesina concentrada, con una intención de matar tan clara que casi se podía palpar. Como Viserys sospechaba, esto era serio. Arya se disponía a recuperar su espada con todo lo que tenía. Viserys asintió. Demasiado ingenua, dijo Viserys, dando 3 pasos a la velocidad del relámpago y lanzando un tajo vertical con fuerza. El ataque provocó un grito de mujer en lo alto y otro de Jon, que gritó el nombre de Arya. Pero Arya ya había logrado esquivar por unos pocos centímetros, evitando ser partida en 2. Dio 2 pasos laterales alrededor de él sin dejar de mirarlo de frente, lanzando una puñalada con cada paso. Una a su costado izquierdo, y otra a su abdomen. Viserys dio un paso atrás mientras giraba para que ella no quedara a su espalda. Desvió el golpe dirigido a su abdomen con la katana, y lanzó su mano libre para atraparla del cuello, aprovechando su mayor estatura y alcance. Arya también aprovechó su baja estatura. Se agachó y esquivó su brazo mientras lanzaba una tercera puñalada, esta vez solo para impedir que él siguiera el movimiento de su brazo hasta su cuello. La estocada se desvió en vertical hacia arriba, amenazando el brazo que Viserys había extendido. Aún agachada, Arya dio 2 pasos hacia atrás y se levantó de nuevo. Viserys no se quedó quieto. Tras recoger su brazo para evitar el corte, avanzó con una estocada dirigida al pecho de Arya. Con un solo paso, Arya ya estaba a su alcance, pero no retrocedió. Se contorsionó y avanzó, intentando una puñalada a su cuello. Viserys tampoco retrocedió, simplemente apartó el cuello mientras su espada seguía el movimiento de esquive de Arya, girando hacia su pecho con un tajo horizontal. La espada de Arya hizo lo mismo hacia el cuello de Viserys, pero la diferencia de altura le daba ventaja a él. Su tajo llegaría antes. Sin embargo, entre los gritos de la multitud, fue Viserys quien retrocedió cuando una pequeña daga pasó rozando el lugar donde antes había estado su ojo derecho. Arya la había lanzado con un rápido movimiento de látigo con el brazo derecho, que había mantenido oculto a su espalda. Arya. Reprendió Jon cuando el combate se detuvo, al volver ambos a tomar distancia. Se robó a aguja. Y no deja de llamarme Lady Arya. Gritó Arya en respuesta, dejando a Jon aturdido. Ya estaba conmocionado por las habilidades de combate de su hermana, y apenas había logrado reclamarle. Arya volvió a llevar la mano detrás de la espalda, persistiendo en rodearlo. «Detengan el combate», chilló una mujer desde lo alto, seguramente la reina. Pero Arya la ignoró, y Viserys volvió a lanzarse al ataque. Arya lo recibió levantando tierra con su pie izquierdo. La nube de polvo avanzó directo hacia el rostro de Viserys, seguida de otro movimiento de látigo con su mano derecha, que no lanzó nada, solo buscaba distraer. El verdadero movimiento venía con su mano izquierda. Una daga oculta fue lanzada, con algo menos de precisión, ya que aún sostenía la espada. Si Viserys no retrocedía, la daga habría impactado en su cuello. Viserys levantó la mano derecha, apartó la tierra con una manotada, y con un ágil movimiento atrapó la daga. Una hoja de apenas 5 centímetros sin empuñadura. Arya apretó los dientes cuando él le sonrió, e ignoró las reprimendas del buen Jon, que no hacía más que escandalizarse ante los ataques demasiado rastreros de su hermana. Pero Arya no lo escuchaba. Exigía su espada de vuelta, mientras Viserys sonreía y embestía, lo que solo la enfurecía más. 2 horas después, los movimientos explosivos de Arya le pasaban factura. Pese a su resistencia superior, adquirida tras días enteros de entrenamiento, ya no podía seguir luchando. Más allá del campo de combate, estaba Jon, con el rostro pálido y la garganta raspada de tanto gritar. Parecía haber sufrido varios infartos del susto. Lucía más cansado que la misma Arya. Había intentado detener el combate desde el inicio, pero la guardia de Viserys se lo impidió todas las veces que avanzó. Más arriba, la reina se había desmayado 2 veces. Y en el patio, los hermanos negros tragaban saliva, observando a Arya con espanto. Habían comprendido que, en un combate 1 a 1, en un espacio abierto como el patio del Castillo Negro, todos ellos habrían muerto en el primer minuto. En un espacio cerrado no ocurriría lo mismo, porque a pesar de sus habilidades, Arya seguía siendo una niña y una pequeña para su edad, por lo que una embestida en un entorno reducido terminaría con cualquier pelea.
No podría esquivar, y sería presa fácil si su oponente lograba evitar al menos 2 golpes. Sobra decir que, si no era alguien hábil, terminaría degollado en el primer movimiento. Viendo que Arya ya no tenía nada más que ofrecer, Viserys avanzó. De un tajo rápido hizo volar su estoque, y con el mismo movimiento adelantó el brazo para atraparla del cuello, sin que ella pudiera hacer nada. Sin mirar, envainó su espada, y con movimientos ágiles le quitó la armadura de cuero, los brazaletes, el cinturón y las perneras. Luego, sin ser cruel, simplemente la abrazó y le revolvió el cabello, mientras ella gruñía con impotencia. Missandei, recoge sus cosas y guárdalas, ordenó Viserys. Missandei dio la instrucción a los demás niños, que ya estaban acostumbrados a las derrotas de Arya, y reían a su costa por otro intento fallido de venganza. Este había sido más espectacular que los anteriores, pero el resultado fue el mismo. Mientras los niños recogían las pertenencias de Arya, Viserys, que la cargaba como a un perrito desobediente entre sus brazos, se acercó a Jon. Lord Comandante, tengo entendido que tenéis algunos líderes salvajes por aquí. Me gustaría hablar con el que llaman Casaca de Matraca, y en especial con la que llaman Vala, dijo, acariciando la cabeza de Arya, que gruñía y trataba en vano de liberarse. Antes había intentado morderlo cuando Viserys la abrazaba así, pero después de unos cuantos besos, había comprendido que ese plan solo atentaba contra su dignidad y no volvió a intentarlo jamás. Jon, que seguía pálido, examinó a Arya de arriba a abajo, notando que no tenía ni siquiera un rasguño, y tragó saliva. Luego miró a Viserys de la misma forma en que Arya lo había mirado tras ser derrotada en su primer combate de práctica. Con una mezcla de conmoción e incredulidad. Alteza, por favor, sígame, dijo Jon. Seda, haz que lleven a Casaca de Matraca a la celda de Vala, ordenó a su escudero, y se apresuró a caminar al frente de Viserys. Arya, que seguía siendo su prisionera por al menos una hora más, Missandei y los 10 guardias personales del príncipe. Los dragones, que no tenían ningún interés en el combate, seguían durmiendo. No prestaban atención a nada, a menos que alguien invadiera su espacio personal, en cuyo caso el desdichado sería convertido en carne rostizada y devorado. Jon los condujo hasta la habitación donde tenían a Vala, y por el camino intentó advertirle a Viserys sobre la forma de pensar de los salvajes y sus costumbres, pero este levantó la mano para indicar que no era necesario. Arya hizo un intento de escape, pero solo logró recibir 2 besos. Hermosa. Sentenció Viserys con entusiasmo al ver a Vala. Una belleza deslumbrante de unos aparentes 25 años, con cabello rubio, ojos azules y un cuerpo de diosa de otro mundo. ¿Otro señor de los arrodillados? Preguntó Vala a Jon. Lord Arrodillado, si me queréis, podéis tomar vuestra lanza y ganaros el derecho de tenerme, dijo con arrogancia, o más bien ignorancia. Jon le dirigió una mirada complicada, y Arya se echó a reír a carcajadas. Mi bella Vala, ni siquiera Mance aguantaría más de 5 segundos con vida si este hombre decidiera matarlo en un combate, dijo una voz rasposa detrás de ellos. Era un tipo con armadura de huesos y una calavera de gigante como casco. Viserys supo que era Mance disfrazado, pero Vala lo miró con asco y repulsión. Aún así, no ignoró sus palabras y lo miró a él de arriba a abajo. Si os atrevéis a algo, y dejó la amenaza en el aire, pero Viserys supuso que amenazaba su virilidad. Él sonrió en respuesta. Solo cumples uno de mis requisitos para llamar mi atención, pero fallas en todo lo demás, así que estás a salvo de mi lujuria desenfrenada, respondió Viserys. Depravado, gruñó Arya. Viserys besó su cabeza y ella pataleó con furia. ¿En qué he fallado?, preguntó Vala con curiosidad, sin parecer en lo absoluto ofendida por sus palabras despreciativas. Ignorancia desmedida, falta de educación y de clase, sin habilidades destacables y en conclusión, no podría obtener más beneficios de ti que de una cabra montés, respondió Viserys con seriedad. Arya volvió a reírse a carcajadas. Missandei también mostró una pequeña sonrisa, aunque parecía nerviosa. Mance mantenía una expresión solemne. Evidentemente también se había ofendido. Vala dejó de sonreír y lo miró con furia asesina, aunque se contuvo de atacarlo. Viserys supuso que era por respeto a Jon. Viserys no sentía ningún aprecio por el pueblo libre como sociedad. Para él, eran lo que en su mundo se llamaría libertarios. Personas que preferían vivir sin gobierno, en perpetua anarquía, sin ningún plan de desarrollo social para sus habitantes, haciendo lo que les viniera en gana siempre que pudieran. El pueblo libre eran la representación perfecta de una sociedad libertaria, con todas sus consecuencias.
Nula seguridad social, estancamiento tecnológico absoluto y una total falta de organización. No tenían herramientas ni maquinaria para mejorar sus vidas, y dependían tanto de la naturaleza como los animales del bosque. No era de extrañar que Stannis los hubiera barrido con un ejército de apenas 1300 hombres, que en el resto del reino no habría bastado ni para conquistar un castillo menor. Pero contra los salvajes, se abrió paso como un cuchillo caliente a través de una barra de mantequilla. El pueblo libre era, en su opinión, un chiste. Carne de cañón para que los caminantes blancos crearan su ejército. Y eso era algo que Viserys no podía permitir, por lo que se disponía a adelantar las cosas. Vala, del pueblo libre, soy Viserys Targaryen, mano de la reina dragón, Daenerys Targaryen, y estoy en una expedición para reconquistar los 7 reinos y recuperar el trono, que una vez perteneció a nuestra familia, para que mi hermana lo ocupe y guíe el futuro de este pueblo al que llamáis los arrodillados. Pero mientras conquisto este desastre de reino, no puedo permitir que los caminantes blancos se fortalezcan matando a tu gente y sumándolos a su ejército de muertos, dijo Viserys, y miró a Missandei, que ya había sacado su libro y empezado a escribir. Viserys asintió. Yo, Viserys Targaryen, como mano de la reina Daenerys Targaryen, y en vista de la grave situación con los caminantes blancos, decreto que a la salvaje conocida como Vala, del autodenominado pueblo libre, se le entreguen 3 caballos con provisiones para que se dirija en busca de los suyos y les ofrezca un acuerdo de paz, en nombre de la reina Daenerys Targaryen. Este acuerdo consistirá en permitirles atravesar el muro y proveerles de alimento y cobijo, con la condición de que no vayan más allá de este y respeten las leyes del reino en lo relativo al trato con las personas que lo integran. Dichas leyes no incluyen protocolos de modales, saludos o títulos, sino delitos como robo, secuestro, destrucción de bienes ajenos o agresión a personas contra su voluntad. A cambio de su paso seguro, alimento y cobijo, el pueblo libre deberá emplear a todos sus hombres y mujeres en edad y condiciones de luchar que no sean menores de 15 años para defender el muro, ya sea de espectros o caminantes blancos. Para cumplir esta tarea, se les proporcionarán armas y recursos pertinentes. Luego de que la guerra termine, podrán regresar en paz a sus tierras o quedarse, y obtener tierras y títulos por sus logros en la guerra, jurando lealtad a la reina Daenerys Targaryen. Además, a cambio de sus servicios a los 7 reinos y a la humanidad, la reina iniciará relaciones diplomáticas, abriendo un puerto libre al que podrán acceder tanto para intercambiar recursos como para viajar, si así lo desean, a otras partes del mundo, siempre que su pueblo esté de acuerdo con ello, concluyó Viserys. Sacó su sello, y Missandei le entregó una hoja oficial arrancada de su libro. Viserys la firmó y selló, pero no se la entregó a Vala, que no sabía leer, sino a Mance, disfrazado de casaca de matraca. La hoja de papel no era el original que Missandei había escrito, sino una copia al carbón, lo que hizo que Vala mirara el libro que escribía 2 páginas al mismo tiempo como si fuera un objeto mágico. Supongo que será de algún valor para quienes sepan leer entre los tuyos, dijo Viserys, mientras estampaba su sello también en la copia original que quedaría registrada en el libro. ¿Por qué se lo das a él? Es probablemente la persona menos indicada para hacer tratos con los arrodillados, replicó Vala, aunque no intentó quitarle el papel a Mance. Eso es porque mis conocimientos son muy superiores a los tuyos. Ahora dime, ¿crees poder llevar mi mensaje a tu gente? ¿Y te parecen aceptables mis condiciones? Preguntó Viserys con impaciencia. Tenía que ir a apachar a Arya como correspondía, y no quería perder el tiempo con carne de cañón. Vala le lanzó una mirada asesina, pero luego miró a Jon, que asintió en silencio, dándole a entender que consideraba el trato algo serio. Puedo hacerlo, dijo Vala con decisión. Y sí, me parece aceptable, añadió. Bien. Tengo una niña salvaje y rebelde que debe ser castigada por intentar matarme y por 16ª vez en un combate de entrenamiento, sentenció Viserys. Jon, sálvame. Urgió Arya, pataleando en su abrazo. Jon la miró con impotencia. Missandei, síguenos. Te enseñaré cómo apapachar niños malcriados, dijo Viserys mientras Arya pataleaba desesperada por escapar y pedía ayuda a Jon. Jon, en una hora, pasa por mi oficina. Tengo algunos regalos para ti y para la guardia de la noche, añadió antes de marcharse. Uno de sus guardias se quedó atrás para encargarse de los asuntos pendientes, mientras él se llevaba a Missandei para enseñarle lo que, según él, era uno de los placeres de la vida. Depravados. Gruñó Arya al salir de la oficina una hora después de un apapacho brutal.
Sobrina, espero con ansias nuestra siguiente práctica, dijo Viserys, mientras Jon entraba con un suspiro de resignación. ¿Aún crees que la pequeña salvaje no puede viajar con mi ejército? Preguntó Viserys, sentado en un sillón detrás de su escritorio, con Missandei sentada en su pierna derecha, visiblemente avergonzada. No creo que pueda enfrentarla en un combate real, admitió Jon, mirándolo con indecisión. Viserys le indicó que se sentara en el sillón de enfrente. Esa es una pregunta que debes hacerle a ella. Pero sí, tu hermana se ha visto obligada a matar a algunas personas. Y esas personas eran de lo peor que anda suelto por ahí. No te preocupes demasiado. No lograron hacerle daño y al menos no físicamente. Ha visto demasiadas cosas malas para su corta edad. Pero como ya dije, debes hablarlo con ella. Tienes esta noche para ponerte al corriente. Mañana parto, y me la llevaré conmigo. Ahora, cambiando de tema, añadió Viserys, sacando un documento que contenía una lista de materiales, alimentos y armas. Esto es una dotación enviada por la reina a la Guardia de la Noche. Llegará este mes. Incluye comida para alimentar a 100.000 personas durante un año, armas para equipar a 50.000 hombres, 1.000 espadas de acero valirio, 10.000 flechas, varios miles de barriles de aceite para incendiar cualquier ejército de muertos que se acerque al muro, y 10 barcos de vapor equipados con cañones. Sin embargo, sus tripulaciones son bravosis. Mientras no tengas hombres para manejarlos, me temo que no tendrás mucha autoridad sobre ellos. Si consideran que una orden pone en riesgo sus vidas, se retirarán sin pensarlo dos veces, y no tendrás poder para castigarlos. Aunque, claro, puedes ordenarles abandonar los barcos si así lo decides, explicó Viserys. ¿1.000 espadas de acero valirio y 10.000 flechas? Preguntó Jon, con los ojos muy abiertos de la sorpresa. Viserys asintió con tranquilidad. Se forjan con fuego de dragón. Puedes ordenar a tus herreros que las fabriquen, pero ten cuidado, dijo, mientras sacaba un libro y se lo entregaba. Este libro contiene todo lo que sabemos sobre los dragones. Como verás, no obedecen a nadie. A lo sumo, puedes sugerirles que te ayuden. Nunca olvides que no eres su amo y o lo lamentarás. Tampoco son criaturas pacíficas. Si tus hombres se acercan demasiado a tu dragón, acabarán rostizados y en su estómago. Aquí también están las instrucciones sobre cuánto fuego pueden lanzar al día, cuál es su comida favorita y cada cuánto deben alimentarse. Un dragón puede pasar una semana sin comer sin verse afectado, pero Rhaegar y sus hermanos aún son jóvenes y deben comer todos los días, y tanto como puedan, si quieren seguir creciendo. Por último, no dejes que ningún maestre se acerque al dragón. Sospecho que fueron ellos quienes envenenaron y provocaron la extinción de los dragones de los antiguos reyes Targaryen, concluyó Viserys, mientras Jon lo miraba, parpadeando. Ah, lo olvidaba. Sé que enviaste a Samwell Tarly a Antigua, junto con el maestre Aemon. Pero fue una mala idea. El anciano merece pasar sus últimos días junto a su familia, así que he ordenado a mis hombres que los esperen en Braavos para traerlos de vuelta al muro. No hay nada en Antigua que pueda ayudarnos con lo que se avecina, y tú necesitas gente confiable a tu lado, explicó Viserys. Lo envié porque temía que Melisandre lo quemara en una pira, dijo Jon. Viserys asintió con comprensión. Sí, a ella le gusta hacer ese tipo de cosas, pero ya no se atreverá. Aún así, no dejes de vigilarla. Recuerda que Rhaegar es tu mayor aliado contra los que son como ella. Una llamarada suya y toda magia será barrida, explicó Viserys. Al día siguiente, Viserys partió junto a Arya, Ser Barristan y la mayor parte de su ejército. Dejó en el Castillo Negro 20 cañones, 1.000 soldados de infantería, la mayoría del ejército regular, la Guardia del Dragón y un pequeño destacamento de la Armada para operar las piezas de artillería. Con él marcharon 3.000 inmaculados bajo el mando de Gusano Gris, el resto de la artillería y la caballería. Jon se mantuvo firme en su posición como Lord Comandante y se negó a acompañarlo o colaborar en asuntos de guerra, lo que incluía compartir los planes de Stannis. Sin embargo, Viserys desplegó a su red de inteligencia y se enteró de todo igualmente. Sabía que Stannis intentaría reclutar gente entre los clanes de las montañas y luego conquistar Bosque Espeso. Stannis había partido hacía ya un tiempo, por lo que Viserys trazó una ruta directa hacia Bosque Espeso, con la intención de encontrarse con el legendario rechinador de dientes. También dejó a Missandei y a sus asistentes en el Castillo Negro, sabiendo que las tormentas de nieve comenzarían pronto. Su ejército apenas aguantaría, e incluso Arya, nacida en el norte, tendría problemas, pues solo había vivido durante el verano.
Ni hablar de los niños que crecieron en climas áridos. En cuanto a la seguridad de Jon, Ser Alliser se encargaría de que los conspiradores que no entrarán en razón fueran enviados a servir en los frentes con mayores tasas de mortalidad, cuando surgiera alguna batalla. La reina Selise y su hija Shireen también seguirían bajo custodia en la guardia, ya que representaban un elemento disuasorio para Stannis. Viserys comprendía que, apenas se encontrara con Stannis, su presencia en los Siete Reinos ya no podría mantenerse en secreto, y debía comenzar a pensar en alianzas. Era momento de ofrecer un matrimonio político, aunque las opciones eran pocas. El norte y las tierras de los ríos eran un desastre. Viserys tendría que rescatarlos, pero no ganaría nada proponiendo matrimonio a casas tan debilitadas. La deuda de estas por ser liberadas de los Lannister ya aseguraría su lealtad. Por el lado de mujeres disponibles, solo quedaba Sansa Stark, y poco más. La siguiente opción era Alto Jardín, pero estaban hasta el cuello con los Lannister, que en ese momento estaban sin pies ni cabeza, y eran sus enemigos. De los Tyrell, Margaery y Tyrell, que ya se había casado o intentado casarse 2 veces. No se sabía si había consumado algún matrimonio, pero Viserys no veía beneficio alguno en unirse a ella. Al fin y al cabo, si el matrimonio era un intercambio político, y no ofrecía ni alianzas ni recursos útiles, no tenía sentido. Las tierras de la tormenta eran otro desastre que él mismo tendría que rescatar. Por último, quedaba Dorne, uno de los pocos territorios que había logrado mantener intactas sus fuerzas durante el conflicto. Allí estaba la princesa heredera Arianne Martell. Había, incluso, un acuerdo firmado que establecía que Viserys se casaría con ella a cambio del apoyo de Dorne durante el exilio. Pero de ese apoyo, ni Daenerys ni Viserys recibieron nada. Doran Martell y su ya difunto hermano no eran, en absoluto, confiables. Además, había que tener en cuenta que Varys aún conservaba a un supuesto Targaryen, posiblemente un fuego oscuro infiltrado, y sin duda esperaba contar con el apoyo de los Martell. Viserys no creía que fuera tan idiota como para presentar a su candidato ante Daenerys y pedir legitimidad. Para este punto, Varys ya debía saber que Daenerys no era alguien a quien pudiera manipular, así que no le entregaría a su rival en bandeja de plata. Viserys pensó que, como iban las cosas, probablemente lograría esquivar el matrimonio y todo dependía de la decisión final de los Martell y a quien decidieran apoyar. ¿Lucharían por el trono con el candidato de Varys o se conformarían con una alianza matrimonial con el príncipe heredero? Eso estaba por verse. Había un secreto que lo cambiaba todo. Daenerys ya no podía tener hijos. Y con la renuncia de Jon para quedarse en la guardia, era Viserys quien debía engendrar al siguiente heredero. Aunque lograra esquivar un matrimonio político en Poniente, al volver con Daenerys, ella ya tendría una esposa preparada para él. Por eso, no era una mala idea elegir esposa ahora. Porque si los hijos iban a ser de Viserys, era mejor que la madre no fuera una completa desconocida seleccionada por Daenerys, que según él tenía un talento nefasto para juzgar el carácter de las personas. Así que Viserys decidió comenzar a elaborar una lista de posibles candidatas para ser madre del futuro heredero Targaryen. Este no nacería de Daenerys, pero tampoco sería ni Viserys ni Jon quienes gobernarían luego. Alguien debía continuar el linaje. No importaba si era niña o niño. Con Daenerys como reina, cualquiera que hablara contra la sucesión femenina, acabaría sin cabeza. Nota del autor. Ha llegado el momento de que Viserys tenga una esposa, porque los Targaryen necesitan herederos. Como se menciona en la historia, realmente en los Siete Reinos Viserys no obtendría demasiados beneficios, sin importar con quién termine casándose por conveniencia. Pero siempre se puede esperar algo útil de una buena elección. Aún no me decido por quién le daría la mayor ventaja, así que si tienes ideas de buenos prospectos, compártelas en los comentarios. Recuerden en qué etapa de la historia estamos. No vayan a sugerir a alguien que ya ha muerto o esté casada. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.